La misma fe, el mismo amor nos une hoy, ¿verdad? Este precioso canto que nos habla acerca de lo que nos une, y eso es en lo que nos debemos enfocar, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en lo que nos desune, en lo que nos separa, pero es necesario que nos enfoquemos en lo que nos une, ¿verdad, hermanos? Y por esa misma fe es que estamos congregados, es porque estamos conectados, ¿verdad? Buscando el rostro de nuestro Dios. Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos, mi familia y un servidor, que cada uno de ustedes se encuentre bien, ¿verdad? Y bueno, gracias, hermano Víctor, hermano Eric, ¿verdad? Por el programa previo que se tiene siempre antes de cada una de las enseñanzas. Gracias, hermanos, por ese tiempo también que dedican para poder servir a nuestro Dios, y que además sirve también para que pueda ser preparado nuestro corazón a través de los cantos, ¿verdad? A través del tiempo de la lectura de la palabra de nuestro Dios, que es muy importante también para nuestras vidas. Y bueno, hermanos, también pues quiero dar gracias a Dios por los que en cada una de las transmisiones, sean cápsulas, capsulitas, ¿verdad? O cultos, comparten con otros los links. En verdad que esto es algo muy bueno, pues es una manera en la cual podemos compartir también el mensaje de la palabra de Dios, que puede llegar a otros. Les felicito, hermanos, y les animo a seguirlo haciendo. Y bueno, si usted no lo ha hecho, le animo para que lo haga. Dios quiere que compartamos su palabra, así que, hermanos, es bueno que lo hagamos. Y bueno, sin más preámbulo, hermanos, les invito a que abran sus Biblias ahí nuevamente donde tuvimos nuestra lectura en la mañana, en el Job capítulo 1, y hace un momento al iniciar también con nuestro hermano Víctor, que nos dirigió en esa lectura. Hermanos, pues estaremos estudiando una vez más acerca de Job, este gran personaje que encontramos en la palabra de Dios y a quien Dios ha usado para darnos grandes enseñanzas de generación en generación, y que así como en Semana Santa que estuvimos estudiando, lo recordarán ahí el domingo de resurrección de Job, y en la mañana, ¿verdad? Dios habló a nuestros corazones a través de su palabra, a través del ejemplo de este gran siervo de Dios. Pues estoy seguro, hermanos, que también en esta tarde lo hará. Ese es mi deseo, esa es mi oración, hermanos. Así que ubiquémonos, hermanos, ahí en Job, capítulo 1, y leamos del versículo 1 al versículo 12. Nuevamente, hermanos, que leamos, que hagamos esta lectura. Vamos a hacerlo en forma alterna. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Varones, el versículo 1, las damas, el versículo 12, y así, hermanos, pues terminamos, en el versículo 2, y así terminamos en el versículo 12, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Job, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Dice así, varones, el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En los 3 primeros versículos, hermanos, podemos ver, como lo estudiamos en la mañana, las 3 riquezas que Job poseía, siendo la más importante, ¿verdad?, su riqueza espiritual, la cual era manifestada a través de un carácter íntegro, porque Job era íntegro. En los versículos 4 al 5 podemos ver también una gran enseñanza en cuanto a lo que hacía Job cada día para con sus hijos, algo de lo cual, como les decía, vamos a estar hablando próximamente. Y de los versículos 6 en adelante podemos ver cómo, a pesar de que Job perdió todos sus bienes, la mayoría de sus criados, a todos sus hijos y aún su propia salud, no perdió su integridad. Lo cual, hermanos, viene a ser un gran ejemplo para nosotros. Pues muchas veces, cuando las cosas marchan bien, cuando hay cierta estabilidad, estamos firmes, ¿cierto? Estamos firmes, estamos animados, ¿verdad? Seguimos adelante. Pero cuando se presenta la adversidad y con ello viene el temor, la preocupación o la tristeza o el dolor, es cuando muchas veces flaqueamos y perdemos nuestra integridad. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que mientras las cosas marchaban bien, seguía a Dios con fidelidad, fielmente. Pero cuando se presentaba la adversidad, las pruebas, la escasez, entonces cambiaban. Y podemos ver que se quejaban y murmuraban contra Dios, molestos por la situación, criticaban al liderazgo, se desalentaban y ya no querían seguir adelante. Inclusive en varias ocasiones querían regresarse a Egipto. Hermanos, algo que sucedía cuando todo eso se daba es que tendían a dejar de hacer lo correcto, lo que Dios quería que ellos hicieran. Y es que, hermanos, esa es nuestra tendencia. Eso es nuestra tendencia humana, a lo que tendemos cuando vienen y se presentan las pruebas. Sin embargo, en el ejemplo de Job encontramos esperanza, como lo vimos en la mañana. Pues siendo Job un simple mortal, un hombre tal y como nosotros, ¿verdad? Como lo veíamos, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, si él se mantuvo firme y salió victorioso, de la misma manera nosotros también, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, podemos lograrlo. Si él, con la ayuda de nuestro Señor, pudo retener su integridad, de igual manera nosotros podemos lograrlo. Por lo que, así como Job, retengamos nuestra integridad. Como Job, retengamos nuestra integridad. Pero ahora, esto es si somos íntegros. Esto es si estamos viviendo con integridad. Esto es si tenemos un carácter íntegro. Es necesario que lo retengamos. Pero si reconocemos que no estamos viviendo con integridad, que no tenemos un carácter íntegro, es necesario ir a nuestro Dios, como lo veíamos en la mañana, ponernos a cuentas con Él, arrepentidos, pedirle perdón y pedirle su ayuda para comenzar a hacerlo, comenzar a caminar con Él, guardar sus mandamientos en esa relación íntima y estrecha con Él, para que entonces podamos retener nuestra integridad. Como Job, retengamos nuestra integridad. En donde, de acuerdo al diccionario, la integridad es una palabra que se deriva del latín integer, que significa entero, y que hace referencia a una entidad que está completa, que mantiene todas sus partes y que por lo tanto se desempeña o funciona de una manera correcta. Está completo en todas sus partes, por lo que funciona de una manera correcta. Desde el punto de vista bíblico, la integridad significa, hermanos, ser intachable, ser irreprensible o sin reproche, por lo que tiene que ver, hermanos, con actuar correctamente,
siendo congruentes con lo que a Dios le agrada, entre lo que hacemos y lo que Dios nos dice en su palabra, así como Job lo hizo. Por lo que así como Job, retengamos nuestra integridad. Retengamos nuestra integridad, porque como veíamos en la mañana y estaremos viendo, hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos practicando, hermanos, en nuestra vida, día con día. Como estaremos recordando, hermanos, eso es lo que Dios quiere cuando Él venga, ¿verdad? Encontrarnos en integridad. Así que, hermanos, como Job, retengamos nuestra integridad. Pero aún antes de que veamos algunos puntos principales, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por tu ayuda. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más conectados, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has enseñado cuando la abrimos y meditamos en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nos capacites para poder entender y comprender. Que tú nos ayudes a poder estar atentos para escuchar tu voz, Señor. Y que podamos, Señor, ser edificados, que podamos ser desafiados, Señor, a fin de que nuestra vida pueda ser lo que tú quieres que sea. Que podamos ser íntegros, Señor. Y que podamos retener esa integridad en medio de las circunstancias que se presentan, así como Job. Señor, por favor, toma en control de este tiempo. Te pedimos que tú nos ayudes. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Job, retengamos nuestra integridad. Número 1, aun cuando Satanás atente contra nosotros. Como Job, retengamos nuestra integridad, aun cuando Satanás atente contra nosotros, como podemos ver que lo hizo contra Job. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué Dios le permitía a Satanás la entrada al cielo? Es algo que no sabemos a ciencia cierta y que no entendemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es el propósito por el cual va al cielo. Y es para acusarnos delante del Padre cuando pecamos. Lo cual, hermanos, seguirá siendo hasta que no se le permita hacerlo más. Porque llegará un momento en el cual ya no se permitirá. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Dice, es algo que no entendemos, hermanos, no comprendemos. Pero todo lo que Dios permite es con un propósito, sin duda. Pero llegará un momento en el cual ya no lo permitirá más. Miren lo que dice del versículo 7 al versículo 10. Por favor, ayúdenme a leerlo en forma alterna. Los varones el 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Damas el 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Aunque Satanás
Fue derrotado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, lo recuerdan, ¿verdad? Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en Hebreos capítulo 2 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de sangre, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así que Satanás fue derrotado en la primera venida de Cristo. Su ejecución, hermanos, ha sido demorada y se efectuará en etapas. Primero, será arrojado fuera del cielo a la mitad de la tribulación. Posteriormente, será atado 1000 años durante el reino milenial de Cristo. Y finalmente, será lanzado en el lago de fuego y azufre, puesto que fue preparado para él, para el diablo y sus demonios, para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, mientras esto sucede, el diablo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que es un acusador, como lo leíamos ahí en el versículo 10. Después de rodear la tierra y de andar por ella buscando a quien devorar, se presenta delante de Dios para acusarnos. Y es que, hermanos, Satanás no está simplemente esperando a que caigamos. No está esperando a que nosotros pequemos para entonces acusarnos. Él está trabajando junto con sus demonios, ¿verdad? A través de este mundo, incitando nuestra carne, ¿verdad? A través de todo lo que se nos ofrece y se nos presenta para hacernos caer. Y una vez que lo consigue, va con Dios y nos acusa. Es un chismoso, ¿no? Va y nos acusa delante de Él por todo lo malo que hemos hecho, por el pecado que hemos cometido. Hermanos, es más, es posible que Satanás estuviera acusando a los hombres por su maldad, cuando Dios le pregunta si había considerado a su siervo Job, como lo podemos ver, hermanos, una vez más ahí en el versículo 8 que dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado a mi siervo Job? Hermanos, Dios no puede ser engañado. Él escudriña la mente y el corazón, por lo que conoce muy bien a los que en Él confían y andan en sus caminos con integridad. Por lo que, conociendo a Job, resalta, hermanos, en este versículo que no había otro que fuera como él en la tierra, exaltando a Job delante de Satanás como un hombre perfecto, como un hombre recto, como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un testimonio que Satanás no pudo contradecir. No pudo acusar a Job de algún pecado. Sin embargo, sí cuestionó las motivaciones de Job para temer a Dios. Y hay por ahí, no sé si se estará grabado, pero hace tiempo, ¿verdad? Hace algunos años por ahí prediqué un tema también de Job que se llama la teoría de Satanás, en donde precisamente dice esto, que Job servía a Dios por conveniencia, porque le había cercado, ¿verdad?, de muchos bienes, ¿verdad?, de riquezas. Y es lo mismo que muchas veces dice de nosotros, como lo podemos ver ahí en el versículo 9, que dice así: respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Hermano, Satanás nunca se da por vencido. Él siempre está en una constante oposición para con Dios y para con su obra. Él constantemente busca a toda costa echar a perder esta obra. Por lo que en esta ocasión atentó contra la integridad de Job, al acusarlo de servir a Dios por conveniencia, de servir a Dios tan solo por interés de los beneficios de Dios. Y es que, hermanos, como veíamos en la mañana, en verdad que Job, hermanos, había sido grandemente enriquecido, grandemente bendecido por Dios, tanto en lo material como en lo familiar, a tal grado que dice ahí en el versículo 3, ¿verdad? Lo estudiamos en la mañana, que era más grande que todos los orientales. Esa es la razón por la que Satanás decía que Job no servía a Dios, ¿verdad?, de balde. Le servía porque Dios le había prosperado, pero que si le quitaba esas bendiciones, entonces desaparecería el temor de Job hacia Dios. Miren lo que dice nuevamente el versículo 10 y el versículo 11. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes
han aumentado sobre la tierra. ¿Qué dice el 11? ¿Me ayudan? Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba atentando contra la integridad de Job y contra lo que tenía, argumentando que si lo perdía Job, que si Dios permitía que se lo quitara, entonces dejaría de ser íntegro. Y esto es algo, hermanos, que Satanás está buscando hacer constantemente contra cada uno de nosotros. Atentar contra nuestra integridad, valiéndose de las diferentes pruebas y luchas que atravesamos, a fin de que dejemos de hacer lo que agrada a Dios. Por lo que es necesario que así como Job, ¿verdad?, lo hizo, nosotros también de la misma manera lo hagamos y retengamos nuestra integridad, aun cuando Satanás atente contra nosotros de alguna manera, hermanos. Y es que Satanás, no debemos perder de vista esto, hermanos, es un enemigo vencido. Por lo que a través de Cristo y su palabra, no solo podemos estar preparados, pues dice ahí la palabra de Dios que no ignoramos sus maquinaciones, sino también podemos salir victoriosos, triunfantes y mantenernos firmes. Ahí en 1 Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos dice que somos más que vencedores, hermanos. Ahí en Efesios 6, del versículo 10 al 13, donde nos habla de esa lucha espiritual, también se nos habla de la fortaleza que tenemos en el Señor y de esos recursos maravillosos como es la armadura de Dios para mantenernos firmes y salir triunfantes. Miren, vamos a leerlo, hermanos, Efesios 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Del versículo 10 al versículo 13. Hermanos, esto no es algo, nosotros no tenemos el poder de vencer al enemigo, pero el Señor sí lo tiene. Es por eso que tenemos que ir a Él, ¿verdad? Y tenemos que someternos, ponernos bajo la autoridad. Él dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que buscar hacer, porque el nombre de nuestro Dios, hermanos, el enemigo ha de huir, como dice un canto. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estar firmes. Como Job, hermanos, retengamos nuestra integridad. Aun cuando Satanás, hermanos, el diablo, atente contra nosotros. A través del mundo, a través de nuestra carne, hermanos, a través de nuestros pensamientos. Aun cuando lo haga, hermanos, es necesario que nosotros nos mantengamos firmes y retengamos nuestra integridad con la ayuda del Señor. Porque solos no es posible. Fíjense, el mismo arcángel Miguel dice ahí en Judas que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Es por eso que ahí en Santiago nos dice, someteos pues a Dios, ponernos bajo la autoridad de Dios, resistir, esa es nuestra parte, someternos y resistir. Y entonces, ¿qué va a suceder? Y huirá de vosotros. El enemigo huirá de nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero hermanos, tenemos que ir a Dios porque solamente con Él y en Él es posible, hermanos, mantenernos íntegros, retener nuestra integridad. Como Job, retengamos nuestra integridad. Número 2, aun cuando Dios permita pruebas en nuestra vida. Aun cuando Dios permita pruebas en nuestra vida. Es importante que retengamos nuestra integridad. Miren, hermanos, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Job?
pruebas tremendas, ¿cierto? Adversidades tremendas que golpearon fuertemente su vida. Dice ahí del versículo 12 al versículo 19. Leámoslo en forma alterna, hermanos. Los varones el 12, las mujeres el 13 y así nos unimos en el 19. Dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tremendo, hermanos, lo que estaba sucediendo. Algo que debemos tener, hermanos, bien presente es que Dios no manda las pruebas, las permite. Y siempre con un propósito, el cual tiene que ver en primer lugar, como lo podemos ver con el ejemplo de Job, con usarnos de testimonio y ejemplo a otros, así como usó a Job. Resaltó, ¿verdad?, su testimonio a otros. Y como ejemplo, así como para seguir forjando nuestro carácter, como lo podemos ver en Job, que forjó su carácter, y lo podemos ver en el ejemplo de muchos grandes hombres y mujeres de Dios, cómo sus caracteres, su carácter fue forjado, fue formado, hermanos, moldeado, fue a través de las pruebas. Esas pruebas por las cuales atravesaron, ¿verdad? Las cuales fueron sometidas. Dios estuvo capacitando, Dios estuvo forjando, Dios les estuvo ayudando a crecer, a quitar aquello que no era agradable a Dios y que ellos pudieran depender del Señor, que fueran más semejantes a como Dios quiere que seamos, que esa es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, tiene el propósito de probar nuestra fe y acrecentarla. Miren lo que dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7, los apóstoles decían: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo es que, hermanos, nuestra fe se fortalece, es acrecentada? Pues en medio de las pruebas. Cuando vemos la mano de Dios obrando, ¿cierto? Cuando rogamos, no sabemos cómo vamos a salir adelante, qué es lo que va a pasar, pero confiamos, tomamos la decisión de confiar en el Señor y podemos ver a Dios obrar. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece. Hay momentos en los cuales tambaleamos, hermanos, como ahí en ese estudio de mi experiencia con Dios, ¿verdad? Hay una crisis de fe. Pero eso es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca y nuestra vida sea moldeada. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, ¿dije de primera? Sí, ¿verdad? Yo estoy en segunda. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, las pruebas son permitidas para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan de Lázaro?
Cuando sus hermanas fueron a ver a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, nuestro hermano está gravemente enfermo. Y el Señor espera ahí 3 días porque le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahí está en Juan 11, 3, 4, ¿verdad? Para que el Hijo de Dios fuese glorificado a través de ello. Miren, vamos para allá, Juan 11, versículo 3 y versículo 4. 11, 3 y 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Juan 11, 3 y 4, ¿qué dice? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en cuarto lugar, hermanos, también para que otros vean la obra de Dios, crean y sean salvos, como lo podemos ver en este ejemplo, ahí en los versículos 39 al 45. 39 al 45, que dice así. ¿Me ayudan? Vamos a leerlo en forma alterna nuevamente. Los varones, el 39 dice, por esto no podían crecer, porque también dijo Isaías. Perdón, estoy mal, ¿verdad? Con razón se quedaron acá mi familia. ¿Qué? Es 11, 39 al 45. Ya me estaba pasando yo. 39, varones, dice así. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. ¿Ustedes 40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Todo lo que Dios permite, Él no nos manda las pruebas, pero todo lo que Dios permite es con un propósito. Y hermanos, ¿y cómo son sus propósitos? ¿Cómo es su voluntad? Dice la palabra de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y por eso que la palabra de Dios dice que cuando amamos a Dios todas las cosas nos resultan para bien. Así que las pruebas, hermanos, no vienen nada más porque sí a nuestra vida. Dios las permite con un propósito. Otra de las cosas que necesitamos tener presente es que Dios nunca va a permitir una prueba que no podamos soportar. Y nunca nos va a desamparar en medio de ella como no desamparó a Job, quien aun cuando no entendía el propósito de la prueba, como muchas veces nosotros, no dejó de confiar en Dios. En algún momento él creía, hermanos, que Dios se levantaría y obraría a su favor, librándolo de la prueba. Ahí en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En alguna manera, Job sabía que si no era aquí en la tierra, sería en su presencia, pero Dios lo libraría de esa prueba. Hermanos, esta es la promesa de nuestro Dios. Ahí en 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Porque Dios siempre tiene todas las cosas bajo control. Y está con nosotros. Hay momentos difíciles, críticos en verdad en nuestra vida. Pruebas difíciles, hermanos, que en ocasiones no sabemos qué hacer. No vemos la salida, no vemos la luz. A veces tenemos esa tendencia a pensar, ¿verdad? Que ya no. Inclusive a querer darnos por vencidos. Pero Dios no nos deja. Dios está ahí con nosotros, hermanos. Y es importante que retengamos nuestra integridad. Que nos mantengamos firmes. Así que la esperanza, hermanos, que tenemos es que aún a pesar de las pruebas que experimentemos, aún a pesar de esas pruebas que Dios permita en nuestra vida, hermanos, con su ayuda podremos mantenernos firmes y retener nuestra integridad, así como Job lo hizo. Pues aún cuando perdió en un solo día, qué tremendo, todos sus ganados,
la gran mayoría de sus trabajadores y a todos sus hijos, nunca perdió su integridad y temor de Dios. No lo perdió. Miren, vamos a regresar ahí a Job, capítulo 1, versículo 20 al versículo 22. Qué tremendo, hermanos. 20 al 22, qué tremendo es el ejemplo de Job. Dice ahí en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego termina. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Podemos imaginarnos, hermanos, cómo se sentía de ardido Satanás, el diablo. Enojado porque no había fallado Job. Sin embargo, no se dio por vencido. No se dio por vencido porque él nunca se da por vencido, aun cuando es un enemigo derrotado. Él sigue insistiendo y insistiendo. Hermanos, como Job, retengamos nuestra integridad. Aún, número 3, cuando la situación se agrave. Aún, hermanos, cuando la situación se agrave. Ya vimos, aún cuando Satanás atente contra nosotros. Número 2, aun cuando Dios permita que vengan a nuestra vida pruebas. Y número 3, aun cuando la situación se agrave. Y es que, hermanos, hay veces que cuando la adversidad llega, la soportamos y la enfrentamos correctamente. Nos agarramos del Señor, somos pacientes y comenzamos a enfrentar la adversidad como debe de ser. Sin embargo, cuando la situación se agrava, cuando las cosas se empeoran, cuando las cosas no mejoran, sino al contrario, ¿verdad? Se agravan, es cuando muchas veces tambaleamos, flaqueamos y dejamos de hacer lo correcto. Es por esto que el ejemplo de Job es de gran bendición, pues aun cuando su situación se agravó, porque no nada más fue esto lo que sucedió, que ya era muchísimo. Imagínense que nosotros lo experimentáramos. Qué tremendo, ¿no? Pero no fue solamente esto, sino que su situación se agravó. No perdió su integridad. Y bueno, hermanos, ante esto, alguno podría decir, ¿de qué otra manera podría agravarse más la vida de un hombre que lo ha perdido todo y principalmente ha perdido a todos sus hijos? Pues en la vida de Job lo podemos ver. Podemos ver cómo se puede agravar más. Cuando Dios permite que Satanás traiga sobre Job una sarna maligna que cubría todo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. ¿Lo recuerdan? Lo vamos a leer. Que Job tomaba un pedazo de barro, ¿verdad? De tiesto para rascarse. ¡Qué tremendo! Las llagas sin duda que se le hicieron. Fue algo horrible. Miren lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Damas, el 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Podemos ver aún así en medio de todo es el control de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Qué tremendo es, hermano. Imagínense la comezón. ¿Ha tenido usted así comezón desesperante, verdad?
cuando lo pican los mosquitos, ¿verdad? Qué tremendo es cuando le pica alguna arañita, ¿verdad? Hay algunas arañitas que son más ponzoñosas, ¿verdad? Chiquitas, pero qué bárbara, y uno está rascando, o alguna otra cosa, ¿verdad? Y qué bárbara la desesperación, y todo se agrava en la noche. Imagínense Job, ¿cómo estaba Job en la situación en la que se encontraba? Ahora, ¿podría acaso agravarse más la vida de un hombre? Sí, en la vida de Job lo podemos ver cuando su esposa, quien también estaba sufriendo, estaba afectada por la pérdida de sus 10 hijos, de sus familiares, ¿verdad? De su familia, por la pérdida de todo, lo incita para que maldijera a Dios y se muriera, ya acabando con su dolor, con su sufrimiento. Dice ahí en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y ya, Job, muérete. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, en una situación como esta? ¿Qué haríamos? Gracias a Dios que una vez más Job se mantuvo íntegro a pesar de esa sarna maligna y la actitud de su esposa. Y podemos ver ahí en su respuesta la decisión que toma Job. Dice en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo lo que estaba sucediendo. ¿De qué otra manera podría agravarse? ¿Acaso podría agravarse más la vida de Job? Sí, lo podemos ver, hermanos, también. Cuando sus amigos comenzaron a acusarle que había pecado en su vida y a vituperarlo. Dice el mismo Job, ahí en el capítulo 19, ¿verdad? Que lo molían con palabras, ¿verdad? Así lo describe ahí en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 3. Miren, hermanos, vamos para allá. ¿Podía agravarse más la situación? Sí. Se agravó aún más. Versículo 19, 1 al 3 dice, respondiendo entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Y sigue hablando. ¡Qué tremendo! Todo lo que le estaba sucediendo. ¿Podría acaso agravarse más la vida de Job? Sí, lo podemos ver, hermanos, cuando él mismo describe todo lo que sucedía y cómo se sentía. Miren ahí en Job 19, por favor ayúdenme, hermanas, a leer el versículo 4, yo el 5 y nos unimos en el 22. ¿Qué dice, por favor, versículo 4? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Imagínense, los de su propia casa. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado.
¿Por qué me persiguéis como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¡Qué tremendo! El ver cómo la situación por la que Job estaba pasando se agravó de esta manera. Sin embargo, una vez más, podemos ver que gracias a Dios, Job se mantuvo íntegro, poniendo su confianza y esperanza en Dios. Miren ahí del versículo 25 al versículo 27, ahí de Job, por favor, hermanos, ayúdenme a leer, hermanas, versículo 25, que dice del capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En verdad que Job, hermanos, Job es un gran ejemplo de integridad. Pues aún a pesar de todo lo que vivió, hermanos, retuvo, no perdió su integridad. Sin duda, hermanos, que no hay justificación. La verdad es que no hay justificación. Pero déjenme hacer esta pregunta. ¿Puede acaso alguien, después de estudiar la vida de Job, justificarse por no retener su integridad en medio de las pruebas y luchas que enfrentamos? ¿Podríamos acaso justificarnos? No. ¿Quién ha vivido, quién ha experimentado lo que Job vivió? Todo por lo cual pasó, que fue con un propósito, enseñarnos que con la ayuda de Dios es posible mantenernos en rectitud, mantenernos firmes, porque solamente con la ayuda de nuestro Dios es posible. Pero hermanos, no podemos justificarnos. Tenemos que reconocer que en ocasiones nuestra integridad se ha perdido por menos que esto, mucho menos que esto. No le llegamos ni a los talones. Hermanos, como Job, retengamos nuestra integridad. Retengamos nuestra integridad. Este es el propósito por el cual Cristo vino y nos ha reconciliado con el Padre, para que le seamos agradables a través de una vida íntegra. ¿Lo recuerdan? Lo veíamos ahí en Colosenses 1, 21 al 23. Este es el propósito por el que estamos en este mundo, para dar testimonio y ser luz con una vida irreprensible, ¿lo recuerdan? Ahí en Filipenses 2, versículo 14 y 15, en donde nos invita a vivir de manera irreprensible y resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Este es el propósito por el que debemos procurar ser hallados por nuestro Señor, siendo irreprensibles. Como lo leíamos ahí en 2 de Pedro 3:14, ¿no? En donde nos exhorta a estar en espera de estas cosas y procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz, siendo irreprensibles. Hermanos, volviendo a la definición de irreprensible, una persona que es irreprensible no es sin pecado, no es alguien perfecto, sino alguien que procura actuar correctamente, siendo congruente con lo que a Dios le agrada. Y esto es necesario que sea, aun cuando Satanás atente contra nuestra vida, aun cuando Dios permita pruebas en nuestra vida, y aun cuando la situación se agrave, aun cuando la situación se agrave. Hermanos, como Job, retengamos nuestra integridad. Tengamos siempre presente que las pruebas no son para siempre. Algún día se acabarán, como lo podemos ver en la vida de Job, ¿cierto? Ahí en Job capítulo 42, del versículo 7 al versículo 10, cómo Dios hizo que su postrer estado viniera a ser mucho mejor que el primero. Y cómo murió Job viejo y lleno de años de vida, ¿verdad? Con dicha en su corazón. Vamos a ver, hermanos, el final, porque en verdad que siempre nos agradan los finales felices, ¿o no? Siempre los anhelamos y los esperamos. Pues en esta historia, hermanos, una vez más lo podemos ver que con nuestro Dios siempre habrá un final no solamente feliz, sino dichoso. Dichoso, hermanos, porque somos bienaventurados cuando ponemos nuestra confianza en Él y hacemos su voluntad. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué dice el 11?
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Nuevamente, 10 hijos. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cómo estamos enfrentando los intentos de Satanás para que dejemos de hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cómo los estamos enfrentando? ¿Cómo estamos enfrentando las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida? ¿Cómo las estamos enfrentando? Cada una de esas pruebas que Dios permite que vengan, que se presenten a nuestra vida. ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones que se están agravando en nuestra vida? Porque todo es con un propósito. ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Estamos siendo íntegros? ¿Aún a pesar de ello? ¿Estamos reteniendo nuestra integridad? ¿Estamos siendo congruentes entre lo que la palabra de Dios dice y lo que hacemos? ¿Estamos actuando con rectitud? ¿Estamos actuando con honestidad? ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Hermanos, imploremos el favor. Imploremos la ayuda de nuestro Dios, pues solo Él puede ayudarnos. Y si no hemos estado siendo íntegros, pidámosle que nos perdone y que nos ayude a comenzar a hacerlo, a retomar esa integridad en nuestra vida y vivir como Él le agrada, a pesar de lo que venga y se presente en nuestra vida. Aún a pesar, hermanos, de que se presenten pruebas, aún a pesar de las acechanzas del enemigo, aún a pesar de que la situación se agrave, que el Señor nos ayude a mantenernos íntegros. Oremos. Padre bendito, gracias te damos una vez más por el ejemplo de Job. Que Señor, al estarlo estudiando, al estar escudriñando su vida, nos damos cuenta que no hay justificación. No hay justificación para todas esas veces que en medio de las pruebas, de la adversidad, no hemos retenido nuestra integridad. Que hemos flaqueado, que hemos tambaleado, que no hemos hecho lo que deberíamos de hacer, que es lo correcto, lo que a ti te agrada. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser íntegros. Danos un corazón íntegro, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, a buscar tu rostro cada día, a llenarnos de tu palabra, a ponerla en práctica en nuestra vida, a tomar la decisión de hacer tu voluntad, lo que te agrada, lo correcto, aún a pesar, Señor, de cada una de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, así que como Job, retener nuestra integridad. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios, tenemos una semana más. Ya se acerca el Día del Padre, ¿verdad? También se acerca nuestro aniversario. Gracias a Dios, un 19 nos organizamos como iglesia y gracias a Dios por ello, hermanos. La próxima semana, primeramente Dios, ¿verdad? Pues también tendremos nuestros cultos, hermanos, y no nos perdamos de cada una de las actividades. Las cápsulas, la rapicápsula que es a través del WhatsApp, ¿verdad? Y todos con un propósito, ¿verdad? Que más hermanos
pues también se estén capacitando, ¿verdad? Que estén participando y también que nos edifiquemos a través de lo que el Señor les muestra a otros. Las cápsulas con nuestros hermanos también, que gracias a Dios han perseverado y siguen adelante y que han sido de bendición para nuestras vidas, hermanos. Participemos, veámoslas, escuchémoslas, compartámoslas. Hermanos, lo mismo nuestro estudio en casa el jueves, ¿verdad? De la misma manera, no nos lo perdamos, no permitamos que nada ni nadie nos robe ese tiempo. Grandes cosas, hermanos, podemos aprender. Una de las cosas que nuestras hijas o una de ellas nos comentaba es que, pues bueno, les está gustando, ¿verdad? El que lo podamos hacer como familia, que esperamos, ¿verdad? Hacerlo también como iglesia, porque pueden participar y estamos participando. Cosas muy buenas salen también, que son de gran edificación para nuestras vidas, preguntas, ¿verdad? Inquietudes, y gracias a Dios por ello. El viernes las reuniones, damas, varones, el sábado los jóvenes, hermanos, no dejemos de participar. Sigamos orando por unos por otros, hermanos. Sigamos orando para que el Señor siga obrando de tal manera que muy pronto, hermanos, podamos estar congregados nuevamente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.